A ver, ahí tienen el texto, así no se pueden perder, hay adicionales, y no lo van a ¿qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían en su línea de tiempo? ¿Les faltó algún dato de lo que iban a buscar? No. ¿Ok? ¿Qué te marcan ahí? Para el Word, te gusta la Facebook o el Office, te debe dejar abrirlo. Pues, bueno, y ahí debe dejar. Está gratuito. Ya si lo quieres editar desde tu celular, por ejemplo, la versión de paga, pero para leer los documentos. Ya se ubicaron ahí datos, fechas, a ver qué viene relevante ahí del. ¿Sí se fue? Ah, perdón, los dos. Sí, ya lo tengo. A ver, si vienen esos datos, tiene otro dato diferente. Y lo puedo poner. Ah, y lo puedo. A ver, si lo puedo hacer eso. Los que no están en el grupo de WhatsApp, que nos agreguen, compañeros. Yo ubicaron en estos de texto lo de la promoción industrial, ahí, cómo lo marca ahí mismo en el documento. Ya lo habíamos visto, nomás para que revisen fechas. Cierran. No le cierran a mis clientes.
A ver, todos pudieron abrir el documento, ¿verdad? Ok, fechas importantes de la revolución industrial. Para empezar, ¿qué es la revolución industrial? Ay, ya guardaron el teléfono. Viene lo que les mandé. No, ahora sí no es pregunta al aire y no hay nada para guardar. A ver, ¿qué es la revolución industrial? ¿No te pasó? Si ya lo encontró, léamelo o dígame qué es. Ok, fechas importantes de ahí. De 1800, ¿qué? ¿A mí qué? ¿Dónde y dónde? Ujú. ¿Por quién? Pues sí, porque luego viene la frontera y dice, a ver que ahí también les puse quién es el dictador, no puede decir. Ok, ¿dónde se originó los primeros movimientos de la revolución industrial? Ok, ¿dónde se terminó de consolidar? Principalmente, ¿dónde? Ok, que se había dicho que en el caso de Estados Unidos había empezado un poquito desde empezó en 1760, en el caso de Europa y Gran Bretaña, en Estados Unidos empezó en 1840, y mucho después, igual también por la cuestión de la máquina de vapor. Cambios principales que hubo en base a eso. ¿Qué sería el concepto de urbanización? Lean la información, por eso me pierden con las preguntas. Sí, esto fue a causa de, y hay industria, ya el trabajo del campo disminuye, entonces la gente empieza a buscar trabajar en una fábrica, y es un poco mejor, o es un trabajo seguro, por así decirlo, yo te decía el campo, para la cosecha, ya para mí es un trabajo. Estaba con más sensación de estabilidad. ¿Y cómo se le llama el sistema de trabajo en fábricas? Se el concepto de la revolución industrial. Adelante, sistema que. No, hombre, se le cierran aquí. Adelante. A ver, ¿cómo se llama el sistema de trabajo en fábricas? ¿Sistema qué? Ahorita más que conceptos les tengo que enseñar cómo es la lectura comprensiva. ¿Qué dijo? Me da una estrellita. Fresco. Sistema fábrica, sistema de trabajo fábricas. Pues nada que no va a tener que caer porque. Wow, la próxima semana sí me voy a traer un bonche de estrellitas y esticas.
Nomás que necesito traerme más caritas tristes porque así como van, son las que más están ganando. Ok, aparte de eso, otra pregunta. Salud. Ok, ¿cómo fueron el cambio de las jornadas de trabajo? ¿Qué tipo de jornadas había? ¿Cómo era la cuestión de los salarios? Como les digo, una era la percepción que había a nivel comunidad de, bueno, es un trabajo seguro, pero tenía sus... Si hablamos de jornadas largas, ¿cuánto tiempo creen que eran las jornadas de trabajo en ese tiempo? 14 horas era el tiempo de trabajo en ese tiempo. Trabajabas para vivir, como ahorita, ¿verdad? Pero entre comillas tienes horas libres. Entre comillas, porque te la pasas en el autobús o en el transporte personal. De ahí, condiciones insalubres, ¿por qué? No había sistemas de salud. O sea, lo que conocían como clínicas o eso no existía. También estaba la explotación infantil, con que tuvieras 8 años ya eras productivo y ya podías trabajar en fábrica. El niño era el que andaba recogiendo el scrap o todo el desecho que se hacía de las fábricas. Ok, en base a esto, ¿qué continentes o bueno, qué países se terminaron consolidando como potencias industriales? Si vienes. Usted está en el grupo de WhatsApp, ahí está el documento, no se me queda viendo con cara de qué estará preguntando. Muy bien. De ahí se creó también una cuestión bien importante del trabajo, que era cada quien queda asignado un área, te especializas en eso. ¿Cómo se le llamó a ese concepto? Ahí viene también y viene ahí. Es parte del sistema fabril. Me encanta cómo les digo, es parte del sistema fabril y se van al texto, se van a otro lado, se dispersan bastante. Hacerte especializado en un área se le llamó la división de trabajo. A ver, está el que checa calidad, está el que está en línea de producción, está el que revisa las máquinas a la hora del ensamblaje. Si es en una fábrica textil, están las costureras, los que hacen los cortes de tela, igual el que revisa calidad, el que entinta la tela. Acuérdense de ese tipo de conceptos. A ver, división de trabajo, sistema fabril. Ok, en base a esos movimientos surgieron varias revoluciones liberales y nacionales. Estas son algunas. Hay otras que vienen mencionadas ahí en su texto. ¿Cuáles vienen y en qué fechas ocurrieron? Son como las principales. Liberal y francesa, que una es consecuencia de la otra, diferentes ideologías, pero surgen a partir de la cuestión industrial. Revolución industrial porque cambió el sistema de trabajo. A ver, concepto de revolución liberal. Porque se me quedan viendo. Ahí está en la presentación y está en su texto. Es cuestión. ¿Por qué le cierran? ¿Le cierran? No, yo le dejé emparejado, no le cerré. ¿De aquí no se cierra? Ok, ¿a qué respondía esta revolución liberal? Si había cambiado ya el sistema de agricultura y había cambiado a un sistema de fábricas que buscaban ellos. Se hablaba de ya no estar en este caso de la monarquía, fueron los movimientos que empezaron a hacer los cambios de que ya no haya reyes, ahora vamos a instaurar gobiernos democráticos.
¿Por qué? Porque ya respondemos a una cuestión capitalista. El que produce tiene el poder. ¿Va? Ok. Principal característica de la revolución liberal, el cambio de la política monárquica. Ahí mismo viene el concepto, acuérdense, jueguen con las palabras para que lo elaboren como una pregunta para examen. Ok, ¿qué otra revolución surgió aparte de esto, de la revolución liberal? La francesa, pero ahí en su texto viene otro concepto que se empezó a dar. Ok, ¿qué características tiene el nacionalismo? Ok, la ideología de esto de yo pertenezco a un país, mi país es importante, mi idioma, mi cultura, esto sentó las bases para algo que vamos a terminar viendo en la Segunda Guerra Mundial, que se terminó generando como movimientos políticos. Hay dos, uno de ellos termina de surgir de la parte de ahí cercana de Europa, ahí al ladito de Francia, y otro más hacia el pegadito a Rusia. ¿Saben qué países son? ¿Están dando una idea? Generaron dos movimientos nacionalistas muy importantes. Quédense ahorita ahí con la idea. Ok. Aparte de eso, ¿qué otras revoluciones tuvimos? Aparte de la francesa. Hubo otras revoluciones ahí de varios países en la cuestión europea. ¿Qué países? Francia. ¿En qué año fue la revolución de Alemania? Adelante, adelante. Ok, ¿qué características tuvo esa cuestión? Ahí viene. Ahí viene, abajito de Revolución de Alemania, dice qué características tuvo y quién terminó quedando al mando. Léalo en voz alta, ahí está. Fue la cuestión franco-prusiana, terminó haciendo que ya el país de Alemania se instituyera, dejó algunas regiones fuera, pero ya se instituyó como lo que es el país de Alemania como tal, ya no eran varias colonias o comunidades. ¿Qué otro país tuvo ahí su liberación o unificación también? ¿Ok? ¿Qué características tuvo la unificación italiana? ¿Quién terminó de líder? ¿Dónde? Como pueden pronunciarlo, ustedes nomás, acuérdense, no se apuren tanto que suene bien la pronunciación, sino que se pueden acordar a la hora de que venga el examen. Ah, yo me acuerdo que venía escrito más o menos así. El tal Giuseppe, el papá de Pinocho. Asocienlo con algo que a ustedes les haga fácil recordar el nombre, no tanto por la pronunciación. Gepetto Garibaldi, bueno, ya, o sea, con que ustedes les sirva. Ok, entonces, ¿en qué quedamos que era el sistema fabril? ¿En dónde? Ya. Ok, ¿qué características tendría el sistema fabril? Ana, Oscar. ¿Organización? Nada más, ¿qué tipo de organización? Organización de la producción económica, donde se concentraba el trabajo humano y principal característica, división de trabajo. Ok. ¿Qué era revolución industrial? ¿O cuál fue el principal invento de la revolución industrial? Ya, no se vayan tan lejos, no le piensan mucho.
Ok, ¿qué habíamos dicho que era el nacionalismo? Ahí lo tiene, no me sabe lo que, ay, ya me estoy preguntando y no me lo sé. Identidad del país, o el concepto de la identidad del país. O sea, como aquí, soy mexicano, ¿cuáles son las características de mi país de México? ¿Por qué me debo sentir orgulloso de ser mexicano? ¿Cuáles son mis símbolos patrios? Si es pregunta, símbolos patrios, no símbolos de cuestiones del Estado. A ver, la bandera, ese es uno. A ver, en la cuestión del Estado de Nuevo León, ¿cuál es el símbolo del Estado de Nuevo León? ¿Alguien se acuerda cómo es el escudo del Estado? El escudo del Estado original, no el que tenemos ahorita con Samuelito. Es como un escudo de escuela dividido en 4 zonas, tiene 12 cascos de caballero y unas espadas ahí en la zona. A ver, ¿se acuerdan qué características tiene el águila de la bandera? ¿O cómo viene? En la boca. Ok, ¿saben que se acuerdan qué se significan cada uno de los colores de la bandera? ¿Cuál es esperanza? ¿Cuál es la sangre de los mártires durante los periodos de guerra? ¿Y cuál es la unificación de los mexicanos como pueblo? Digo, no sé si vaya a venir exactamente esas preguntas en el examen, pero tienen que estar como que preparados esa idea. Todo eso es cuestión de nacionalismo. Ahorita lo vamos a ver en la cuestión de México. Ok, vámonos a las guerras. ¿Qué características tuvo la Primera Guerra Mundial? ¿A qué se debió? Ahí sí viene qué características hay y cuál fue el evento que lo terminó desatando. Digo, ya había tensiones, miren, ven, le jalan hacia afuera y lo cierran. Es que ya van 3 veces 4 que le dejo abierto y le dan el jalón para afuera. ¿Por qué? No sé. Ya sé. A ver, ¿cuál fue el hecho que terminó desatando la Primera Guerra Mundial? Ahí vienen las fechas, pero a alguien le dieron matarile por esas rivalidades. ¿En qué fecha? ¿Cómo se llamaba esa persona? Ok, el asesinato de Francisco Fernando fue el detonante final del estallido de la Primera Guerra Mundial. Ok, ¿cómo se llamaban los participantes? Había 2 bandos, unos eran los aliados y los otros se llamaban ¿qué? Se los había puesto la clase anterior. Eso no viene ahí, eso sí ya es pregunta de ustedes. Ya les dije, unos eran los aliados, los otros eran que habían tomado fotos la clase pasada. Eso sí puede venir como pregunta de examen, a ver, ¿quiénes eran los bandos que estaban en cada una? ¿Aliados y quiénes?
Aliados y potencias centrales en la Primera Guerra Mundial. Ok, ¿cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos millones? Ok, muy bien. ¿Cómo se concluyó la Primera Guerra Mundial? ¿Hubo un tratado que hicieron ahí y en qué año? ¿Cómo se llamaba ese tratado primero? Y luego en qué año lo hicieron. Ajá. Con eso concluyeron las agresiones durante la Primera Guerra Mundial y se hizo una división que terminó partiendo el Tratado de Versalles. ¿A quién le dieron sanciones? Porque en ese momento era considerado un imperio, tenía varias secciones, era un terreno mucho más grande. A la hora de hacer el Tratado de Versalles, como castigo, fue como que me cedes terreno o independizas varias colonias que ya tenías bajo tu mando, así como le pasó a México cuando se dio terreno con Estados Unidos. Ok, y ahí de la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿La invasión de dónde a dónde? De la Segunda. Alemania dijo, a ver, ya me quitaron terrenos, yo tengo mis conflictos internos. Hasta ese momento, lo que ellos estaban haciendo con los judíos, a nadie le apuraba. Pero empezó a decir, bueno, ya me estoy quitando a esta gente, yo necesito recuperar mis terrenos. Cuando invadió dónde, se terminó desatando este conflicto ya a grandes rasgos. Hubo una invasión que tuvo que hacer y desde ahí fue donde se empezaron las agresiones. Sí, le tomaron foto la clase pasada. Y sí les dije, la invasión a Polonia fue lo que terminó desatando que intervinieran más países. Ok, aquí también había un ejército aliado y el eje. Okay, el eje principalmente estaba formado por la potencia de lo que sería Alemania, Italia y Japón. Serían los tres más importantes. Y en el caso de los aliados, sería pues todo lo que es Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, que serían como que los tres principales a grandes rasgos. Digo, había más en cada uno de ellos, pero los a considerar serían esos tres, al menos aquí. Ok, y en base a esas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben en qué año terminó? ¿Y qué consecuencia hubo? Se creó una organización. Oficialmente terminó en 1945 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuántas víctimas tuvimos ahí en la Segunda Guerra Mundial? ¿A cuántos millones nos excedimos? Y en la otra fueron que 16, ¿verdad? En 60 y cuántos judíos nos aventaron ahí. Bien. Más o menos ya tenemos los datos. A ver, si dijimos que en el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue el detonante principal? O sea, fuera de todos los conflictos que ya había, hubo un detonante principal, o ya fue como dicen la gotita que derramó el vaso. ¿En esta cuál fue? No, está cerrado, nomás de embreje. ¿Dónde? Acá fue un asesinato individual y acá una invasión. ¿Invasión a quién? Ya me lo dijeron ahorita. ¿Alguien puso atención y escuchó? Asesinato del archiduque Francisco Fernando, invasión a Polonia. Aquí habíamos dicho que eran aliados y
Ya que habíamos dicho que eran el eje y aliados. Curioso, acá en la primera en los aliados estaba Alemania, en la segunda estaba en el eje. El documento lo pueden editar, por eso se los di en Word, le pueden agregar ahí que uno de los efectos de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión a Polonia, lo que lo terminó desatando. Por eso los mandé en Word, para que le puedan modificar ahí mismo en el texto, o agregarle datos que ustedes consideren importantes. Ok, fecha de terminación. ¿O qué definió que se terminara la creación del qué? ¿En cuál? ¿En cuál fue la ONU? Usted diga. Ni modo, te toca seguirlo cargando. Lo acaban de decir y ya se les volvió a olvidar. Ahorita lo leí acá. ¿Cuál es? Ay, se me olvidó tu nombre. Ahora, ahorita Alan dijo cuál fue lo que terminó definiendo el fin de la Primera Guerra Mundial. Fue el Tratado de Versalles. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Versalles? Va. Ok. Y en el caso de acá, de la Segunda Guerra Mundial, oficialmente terminó en 1945 con la creación de la ONU. Se supone que ya habían cesado las actividades bélicas en 1944 después del suicidio de Adolfo Hitler. Pero eso no es dato tan relevante. Sino la creación de la ONU, y es donde se considera como final total de la guerra. ¿Sí? Relevancia de estos datos a futuro, pues a menos de que se hagan historiadores. Si no, ahorita nada más, concéntrense en, me lo aprendo, paso el examen y si quiero ya después me olvido de ahí. ¿Prefieres que te diga mentiras? Ok, ¿qué nos dejó esos dos conflictos? La revolución industrial, bueno, movimientos totalitaristas. A eso es una definición cortita, pero ahí en el documento les di una definición un poquito más extensa. ¿Y quiénes lo caracterizan? Sí, adelante. ¿Cuál es la principal característica o la definición de totalitarismo? Viene bajito de lo de las segundas guerras. Ajá, ¿de qué manera? Ok, no hay ningún otro partido político, soy el partido político total. Sí hay algunos ahí que quieren participar, pero mi partido político es el que define las votaciones. Ejemplos de regímenes: nazi en el caso de Alemania y el fascismo en Italia. Ejemplos de regímenes totalitaristas actuales que tenemos: sí tenemos aquí en América Latina. ¿No se acuerdan de ningún ejemplo de régimen totalitarista actual?
Nuestros países vecinos, como lo es Venezuela, es un régimen totalitarista, Cuba también, y en otros países, Corea del Norte. Ellos no eligen a sus presidentes, sí hacen votaciones, pero pues el partido que está en el poder es el que controla todo, tan así que no tienen tan fácil acceso a redes sociales, todo en Corea del Norte. Estos regímenes eran lo que decían, lo que esté en el país es lo que se debe consumir, lo que se produce aquí es lo que tienen que atender las personas. Mi ideología, la manera de pensar, la manera de integrarse. No ocupas nada del extranjero, aquí te damos todo. Y en base a eso, como repercusiones también de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a otro periodo, que fue un conflicto no armado oficialmente entre dos potencias a base del cambio de la distribución de poder. No, hombre, le volvieron a cerrar, es que le están instalando la puerta al momento de abrir, ¿por qué? No sé. Propio. Ok, a ver, ¿qué dice ahí en lo que yo les di en el texto? Porque aquí está más resumido y está más cortito. ¿Estás en el grupo de WhatsApp, hijo? Ahí vienen esos datos. Como les digo, fue una revolución ideológica y política y es saber quién produce más. En ese tiempo había una potencia que se terminó dividiendo al final de la Guerra Fría, pero también tenía mucho territorio, recursos y estaban compitiendo unos con otros a ver quién lograba más. La URSS. ¿Cuáles eran sus competencias? ¿Quién tiene la mejor tecnología? ¿Quién se acerca más rápido a esta parte? Y aparte la URSS tenía una ideología más comunista, o sea, yo a todos les brindo las mismas oportunidades, aunque sí hay mayor concentración de poder, pero los pobres no están tan pobres, o sea, están pobres, pero no están en pobreza extrema. Eso era lo que manejaban ellos en la URSS en la cuestión comunista. No es lo mismo que el socialismo, el comunismo, ahí sí varía. ¿Por qué? Si hay división de clases sociales, a como lo manejaba la URSS. Pero pues Estados Unidos decía, a ver, yo produzco y quien más produce o quien más vende es quien más va a tener. Entraba esta cuestión de, si entonces yo produzco y vendo más y importo más cosas, mis cosas son de más calidad, por lo tanto, entrará en una competencia tanto de quién tiene el mejor armamento y quién tiene las mejores innovaciones tecnológicas. ¿Okay? Por eso también se hizo lo de los viajes espaciales, no viene ahí, pero fue una de las competencias que tuvieron también. No viene agregado ahí, pero, como les digo, a base de esta cuestión fue como que Estados Unidos, yo quiero recursos que tengo en la zona, Cuba era uno de ellos, la Unión Soviética dice, bueno, yo les mando misiles para que no los invadan, les doy armamento. Ok, ¿cuándo inició oficialmente la Guerra Fría? ¿En qué año? Muy bien, hay una doctrina que se inició ahí en ese momento, a ver, se llama doctrina ¿qué? ¿Pueden buscar qué es la definición de esa doctrina? Tiene que ver con un político de ese momento. La doctrina Truman. Después de la Segunda Guerra Mundial se vio afectado
el mundo a nivel económico. Entonces, como les digo, dos potencias quedaron con esta posibilidad de ayudar a los demás, pero creó un cambio político de decir, ¿quién ayuda más? Entonces tiene mayor influencia y cooperación de los países. Si a ti te sirve para recordarlo, sí, pero lo que empezó a proponer Truman fue, ok, para que los países que a mí me sirven económicamente y me importan cosas, no se vayan hacia la cuestión de Estados Unidos porque tienen recursos que a mí me interesan, yo te voy a brindar toda la parte económica para que tú sobresalgas. Entonces también por eso, cuando la URSS dice, a ver, yo quiero cosas de Latinoamérica, entonces Cuba, que tenía la cuestión de ahí de Guantánamo, dice, bueno, te mando misiles para que estés armado y no te vayan a invadir. Se hace la construcción del muro de Berlín para dividir a Alemania, porque también tenía muchos recursos y mucha producción. Una producción de ellos era toda la parte industrial. Eran productores de muchas cuestiones de tractocamiones, máquinas de fábricas, de las mayores constructoras y armadoras de autos. A pesar de que Estados Unidos también tenía eso, los autos más económicos y baratos los producían en Alemania. ¿Alguien de aquí en su familia, alguien tuvo un bocho? Es el auto de Hitler. Eso significa Volkswagen, es el auto del pueblo. En su idea era crear algo económico para todos, entonces esa era la... Pero esos carros todo aguantaban. Sí, adelante. Entonces por eso se construye el muro de Berlín, para dividir recursos. Una parte se queda dentro de la URSS, otra parte se queda bajo el gobierno de la Unión Europea, pero con el liderazgo de Estados Unidos. ¿Okay? Tiene casi todas esas divisiones que hicieron en ese momento, corresponden a cuestiones o ideologías políticas. Ok, si ahí hablamos de la construcción del muro de Berlín en 1961, ¿cuándo fue lo que se derribó? ¿O en qué periodo se derribó el muro de Berlín? Ok, pues ¿qué periodo tuvimos ahí de 1961 a 1989, dices? ¿Qué otra cosa se me estará pasando aquí de la Guerra Fría como dato importante? Hubo otra carrera que tuvieron también entre la URSS y Estados Unidos. La carrera espacial. ¿Cuándo se dio el alunizaje? Eso sí no viene ahí. Se ve bien apenas. Estados Unidos tenía la NASA en la carrera espacial. ¿Y cómo se llamaba la agencia de la URSS? ¿Cómo se llamaba la agencia de la URSS? Si Estados Unidos tenía la NASA, había una carrera espacial también en ese periodo. ¿Quién llega primero al espacio? Los primeros en poner un satélite, pues fue la URSS. Tiene nombre ese satélite, el Sputnik. Eso puede venir como pregunta de examen. Como les digo, yo les puse ahí unos datos, pero habría que agregar cosas también a ustedes relevantes.
Si Estados Unidos tenía la NASA durante la Guerra Fría, ¿cómo se llamaba la agencia de la Unión Soviética? La agencia espacial. ¿Mande? URSS es Unión Soviética. No, ese es el que estuvo en Rusia, pero son puras siglas, sería CSSP. Son 3 Cs y una P. Ya no me dejó escribir el marcador. Pero a ver, en este caso también, como digo, como dato pueden agregar la carrera aeroespacial entre la NASA y la CSP. Digo, el documento está editable, así que ustedes le pueden agregar toda la información que consideren relevante. En ese periodo también se dieron guerras internas de Estados Unidos en Vietnam, por la cuestión de recursos también, que les fue terrible, no ganaron nada, perdieron bastantes recursos. Y la de Afganistán, también. En Afganistán fue por invasión de petróleo, la URSS ya tenía cierto control, les brindaba armamento y estos querían invadir a fuerzas para la cuestión del petróleo. Que a final de cuentas lo pudieron tomar hasta hace algunos años después de la caída de Saddam Hussein. Pero, datos importantes de la Guerra Fría, ese tipo de invasión. Ahí están las fechas. Vietnam, ¿mande? CSP, o sea, 3 Cs y una P. No me acuerdo exactamente el acrónimo porque se supone que son letras en ruso, pero no se vayan tan lejos, era NASA y CSP. Porque también NASA creo que es National Aeronautic Science, no sé qué. NASA, triple CP y ya. No creo que en el examen les venga preguntando así de qué significan las siglas específicamente. La alarma de que ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, cuestión de descolonización, por lo mismo hubo cambios. A causa de estas cuestiones se generaron independencias de varios países. Reconfiguraciones, cambios tecnológicos. Okay, ahí vienen más datos, como quiera ahí viene todo el texto, ahorita no lo vamos a alcanzar a revisar a fondo, pero necesito ahora sí que le echen un clavado a esa hojita que les di con esos datos, porque de ahí les va a servir para estudiar. Okay, cambios tecnológicos que hubo, bueno, aparte de la decolonización y que en varios países se dieron sus revoluciones propias, que esto hizo cambios de poder dentro de la misma revolución industrial y dentro de esas guerras, hubo la parte del avance de la tecnología y ya para el siglo XX, la cuestión de cambiar el tipo de televisiones, la tele a color, la entrada del internet, la cuestión de la cultura, de ya no verlo como una cuestión nacionalista, sino ya cambiarlo a una cuestión global. Okay, cambia la cuestión política y cultural de los países.
Ya se habla más de una cuestión globalizada, ya no hablamos de un nacionalismo, ya no es me debe de importar mi país y debo de alabar los símbolos patrios y considerar toda esta parte, sino me tengo que considerar como un ciudadano global. Porque ahorita tengo acceso a todo, entonces por lo mismo tengo que conocer la política. Lo que afecta a nivel mundial, afecta de manera individual en el país. Ejemplos de ellos, ahorita toda esta cuestión que está promoviendo Trump tiene preocupado a varios países. No es nada más como que, pues él lo mueve, allá es problema de allá, aquí en México nosotros tenemos nuestras propias broncas. Ya no funciona de esa manera. Tiene desventajas, obviamente, y ventajas. Permite que se trabaje desde diferentes mercados, nos lleven nuevas tecnologías, cosas un poquito más económicas, por decir ahorita, esta parte de ya no voy y compro a una tienda en específico, ya puedo pedir por internet. Me llegan nuevas tecnologías y es más fácil acceder a cierto tipo de cosas. Por decir, ahorita todos tienen celular, cuando recién salieron los teléfonos, no era tan fácil que alguien tuviera celular. La ropa también, ya la ropa es mucho más económica y barata. ¿A quién le encanta pedir de Shein aquí? ¿Cuánto te sale una ropa de Shein y cuánto te sale un pantalón de marca regularmente? Entra en esa cuestión de ser más accesible para la comunidad, pero pues también esta parte de cuánto se tarda en venir, la parte de las exportaciones, pero también termina generando desigualdades. Esos serían los desafíos. ¿Por qué? Como hay cosas que se producen más baratas, también es mano de obra más barata para que se pueda mantener de esa manera. Seguimos trabajando en un sistema fábrica. Benditas fábricas. ¿Alguien aquí trabaja en fábricas? Pues como sé que hay diferencias de edad, dije a lo mejor alguien de aquí está. ¿Call center? ¿Nadie de aquí trabaja? ¿Quién fueron ustedes? Y también entra la cuestión automotriz. Ya no nada más son los carros de los países. Por decir aquí, ¿qué tipo de carro abunda más? Nissan, ¿de dónde es el Nissan? Uh-huh. ¿Qué otro tipo de carros vemos más ya? También. Ya no tanto, pero sigue habiendo. Eh, me refería a más que es lo que vemos ya de marcas nuevas. Por decir, ya cosas de Estados Unidos ya no es tan común que veamos aquí. Ya vemos más cosas de otro tipo de países aparte de eso. ¿Qué nos terminó generando? Pues como les digo, más cuestiones económicas, que termina provocando cuestiones de migración, que estemos en TikTok más tiempo, viendo historias, quién sabe quién es el de la foto. Está curiosa la historia. Lo que estabas viendo en el teléfono. Digo, fuera que traes un audífono puesto en un lado del oído y el otro no, como que para despistar que estás escuchando otra cosa al mismo tiempo. Así me gustaría que desplazaran esta parte de la atención para otro tipo de cosas. ¿Dudas hasta aquí de esta cuestión internacional? ¿Cambios de países y eso? ¿Cómo definiríamos la migración o a qué se refiere con migración? Cambiar de un país a otro, no saben tan lejos. Ya vamos a tener que hacer pausa. Cambio para la siguiente clase. Lean lo de la historia de México. ¿Okay? Lo de porfiriato, revoluciones, periodos industriales. Ahí también nos vemos afectados por la cuestión de la revolución industrial. También cuando llegó el ferrocarril aquí en México. Fue beneficio de qué presidente estaba cuando llegó el ferrocarril.
Dudas y puntos me preguntan ahí en el WhatsApp.